Buenos días a todos. No, no son buenos días. Hola a todos, bienvenidos al canal de Miss Chai. Este es nuestro primer video oficial con contenido del canal. Para este video pues yo realmente lo que quería era entender por qué nos cuesta tanto hablar de salud mental cuando hay otro montón de enfermedades propias del cuerpo que no nos da miedo. Yo me ponía a pensar cuando yo tuve mis problemas del azúcar en la adolescencia. La cosa era muy simple, o sea, yo comía dulce, me daba mareo, me daban desmayos, pues yo iba al médico, el médico general me remitió al nutricionista, el nutricionista me generó una dieta, me hicieron chequeos en sangre durante un montón de meses para comprobar que la dieta estaba funcionando, y luego de eso, lo único que me dijo fue, de aquí en adelante, depende de ti ser consciente de los síntomas que vas teniendo para regular tú misma el consumo de azúcar. Entonces, pues tú puedes comer dulce, si te sientes mal tomas agua y si te sigues sintiendo mal, pues ya sabes que ese tipo de dulce no te lo puedes comer. Y ya, y me dijo como, ya es responsabilidad tuya de aquí en adelante. Y si no te cuidas, desarrollas una diabetes, o sea que depende de ti. Ese depende de ti es una cosa que va a existir toda la vida. No hay tratamiento ni enfermedad en la que el médico esté pendiente de ti todos los días. Habrán tratamientos más largos, habrán tratamientos más cortos, pero en todos los tratamientos el médico siempre te va a decir, it's up to you. Entonces, yo digo como, es lo mismo cuando uno tiene una condición de salud mental. Uno lleva 2, 3 noches sin dormir, o no sé, tiene agitación, no tiene llanto, lo que sea, el síntoma que sea, y uno va al médico general. El médico general lo remite a uno al psicólogo. Y el psicólogo le hace a uno un seguimiento para enseñarle herramientas y estrategias para lidiar con esos síntomas. Y luego, en algún punto, cuando lo considere prudente, te va a decir, ya tienes las herramientas, ya generaste los recursos, ahora ya estás en capacidad de hacerte cargo de ti. ¿Mm? Y en cualquiera de los dos casos, en el caso del nutricionista o en el caso del psicólogo, ambos te van a decir lo mismo. Si te llegas a volver a sentir muy mal, pide cita conmigo. Pero eso es cuando ya sientas que tú solito no lo puedes manejar. Entonces yo digo, ¿por qué es tan difícil hablar de salud mental? Yo veo que la gente no tiene miedo de decir como tuve un preinfarto o tuve un infarto, tengo problema de la atención, tengo problema de la tiroides, tengo problema de colon irritable, tengo úlcera, tengo gastritis. A nadie le da miedo hablar de esas cosas. Me partió un brazo. O sea, yo nunca he visto a nadie avergonzado porque se partió un brazo. Pero yo sí veo que a la gente le da miedo o pena o vergüenza decir tengo ansiedad, tengo depresión, tengo trastorno mixto, tengo cualquier cosa de esas. Entonces, en parte con este video quiero que rompamos el estigma de las condiciones de salud mental. Entender que así como a nosotros nos da gastritis por no seguir los horarios de comida, y es una respuesta natural del cuerpo a avisarnos, oye, es que si comes, no sé, si te tomas una Coca-Cola en ayunas, pues me duele la panza. Y el cuerpo te está avisando que eso no es buena idea. Lo mismo pasa cuando a una persona le da ansiedad o le da depresión o le dan otra serie de cosas, trastornos alimenticios o demás, ya más complejas. Es lo mismo, es el cuerpo diciéndote, oye, es que eso en particular me genera malestar. ¿Mm? Y el procedimiento es el mismo. Tú frenas y dices, uy, sí, lo que me hizo daño fue la Coca-Cola. Bueno, pues ahí lo que haces es frenar y preguntarte exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que me generó malestar? Ah, sí, fue la llamada esta mañana, fue la discusión de ayer, fue cualquier cosa de esas. El procedimiento es el mismo y la forma en la que se trata es igual. ¿Mm? Cuando uno se parte un brazo, lo anestesian, lo operan y luego lo mandan a fisioterapia. Y en fisioterapia, el fisioterapeuta lo único que hace es enseñarte unos ejercicios para que tú juiciosamente los repliques día a día durante un montón de tiempo hasta que ya hayas recobrado la fuerza o la movilidad o lo que sea. Entonces, yo no encuentro una diferencia. Yo no encuentro una diferencia entre decir que tengo hipertensión y decir que tengo un trastorno ansioso. No encuentro una diferencia. Pero sí siento que esto no es tan claro para el resto de la gente. Y por eso es tan fácil señalar. Porque como es una cosa de la que no se habla, la gente tampoco sabe cómo entenderlo.
Sí, sí, yo digo que tuve un preinfarto, la gente inmediatamente sabe que eso es porque tienes un problema de alguna forma, de alguna cosa con el corazón. Pero si tú dices tengo un trastorno ansioso, como que no se sabe de dónde surge, ni en dónde funciona, ni en dónde se revisa, y entonces la gente queda como, ya, ok. Pero hay que entender que el cerebro, que regula una serie de montón de cosas, también regula algo importante que a veces nos da miedo reconocer y son las emociones. Entonces, efectivamente, yo puedo tener un problema cerebrovascular que es muy fácil de ver, digamos, de reconocer tangiblemente, y también puedo tener cosas como un trastorno ansioso depresivo que también se genera en el cerebro y que tiene también unas causas y consecuencias a lo largo del resto del cuerpo. Entonces, siento que es importante tener en cuenta esas cosas y tener en cuenta la definición o el sentido de tres palabras o tres términos que se usan un poco a la ligera. Y es el de síntoma, síndrome y enfermedad. Un síntoma es un malestar, es una alerta de que algo no está bien. Entonces, a mí me puede doler la cabeza y eso es un síntoma, pero eso no significa nada más sino que me está doliendo la cabeza. Ahora, si a mí me duele la cabeza durante un tiempo prolongado, pues yo voy al médico y le digo lo mismo, que yo tengo un dolor de cabeza desde hace, no sé, 5 días. Entonces, él puede generar una serie de teorías a raíz de por qué le puede estar doliendo la cabeza. ¿Mm? Un síndrome es un conjunto de síntomas que, a pesar de ser diferentes síntomas, generan la misma alteración. Entonces, el síndrome hipoglicémico, por ejemplo, no tiene los mismos síntomas en todas las personas. Algunas personas se desmayan, otras personas tienen náuseas, algunas personas ven borroso, algunas personas les da migraña. Los síntomas son diferentes, pero la alteración es la misma. Un nivel elevado de azúcar en sangre. ¿Mm? Y ese es el síndrome. Es un síndrome porque es un conjunto de síntomas que llegan en la misma condición. Ahora, la enfermedad es cuando el síndrome se consolida en una alteración orgánica. Entonces, el síndrome hipoglicémico desencadenará en una diabetes, que dependiendo de la alteración particular tendrá un nombre: diabetes mellitus, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes no sé, la que sea. Y lo mismo sucederá con la salud mental. Entonces, tú puedes tener simplemente un síntoma, tienes agitación, por ejemplo, o taquicardia, eso es un síntoma. Ahora, no todo el mundo presenta los mismos síntomas y sin embargo yo puedo decir que todos tienen síndrome ansioso. 3, 4 pacientes llegan con un conjunto de síntomas distintos, pero todos terminan presentando la misma alteración. Entonces digo, no, tienen un síndrome. Si ese síndrome no se regula y no se trata y no se busca una forma de estabilizarlo, pues desencadenará en una enfermedad. Lo que pasa es que en salud mental no se habla de enfermedades, uno habla de enfermedad de la ansiedad, no. Es más fácil usar el término trastorno, pero trastorno y enfermedad son sinónimos. Entonces, son cosas que es importante tener en cuenta, pero también es importante hacerlo parte de la cotidianidad. ¿Sí? Cuando una persona nos dice que tiene colon irritable, uno lo único que le pregunta es que no puedes comer. ¿Mm? Pero cuando una persona nos dice que tiene depresión, nadie le pregunta de qué no puedes hablar. ¿Mm? Cuando una persona dice que tuvo un preinfarto, la gente se preocupa y le dice, ten cuidado, cuídate, ¿cómo puedo ayudarte? No, cuando una persona dice que tiene trastorno bipolar o trastorno de la personalidad o cualquier cosa de estas, la respuesta debería ser la misma. Cuídate y qué puedo hacer para ayudarte. ¿Mm? Porque el proceso es el mismo. Es que la persona genere unas herramientas, unas estrategias, unos recursos para vivir bien, siendo consciente de sus síntomas y de lo que debe hacer cuando se presenta. ¿Mm? Porque el psicólogo le va a decir en el tiempo, it's up to you. ¿Por qué? Porque confío en que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, hay otra cosa bien difícil que la sociedad tampoco sabe cómo manejar y es el tema de la psiquiatría. Bien, yo conozco a un montón de gente que ya teniendo establecido su cuadro de hipertensión puede decir tranquilamente, es que tengo que tomarme un losartán en la mañana, necesito tomarme un losartán en la tarde, se van de viaje y dicen, me puedo acordar de tomarme un losartán, paremos en la droguería a comprar un losartán. La gente habla tan tranquilo de eso. Pero si una persona dice, ¿será que podemos parar una droguería? Es que necesito comprar una trazodona para poder dormir. Todo el mundo es como así, necesitas pastillas para poder dormir. ¿Por qué? Y como que entran en un pánico todo raro que yo no entiendo.
Cuando la cosa es la misma, o sea, si tú tienes problemas con la atención y te tomas tú los sartamos, yo tengo problemas para dormir, me tomo la trazodona, ¿cuál es el problema? Yo siento que es exactamente la misma situación. ¿Mm? Entonces, ir al psiquiatra no cambia mucho más de tu rutina que el hecho de tener que estar pendiente de tomarte una pastilla o dos o tres de las que sean. ¿Mm? Y también hay que entender que así como en el cuadro hipertensivo te dan los losartanes para regular la tensión, bueno, cuando a ti te mandan los medicamentos psiquiátricos son para regular los lo que sea, los neurotransmisores o los síntomas físicos que estés teniendo. Habrán, como todo, casos en donde la medicación será permanente y casos donde la medicación será transitoria y dependerá completamente de ti. ¿Mm? Si tú encuentras las herramientas, las estrategias y los recursos para poder estabilizar tus síntomas a lo largo del tiempo, pues probablemente la medicación no sea necesaria. Pero si tú no puedes enfocarte en lo que te genera el malestar por estar pendiente de los síntomas físicos, pues en ese momento es importante la medicación. Sí, porque es que si tú llegas al psicólogo con náuseas, dolor de cabeza, desmayos y demás, pues el terapeuta no va a estar en la capacidad de sentarse, de entablar la conversación que te ayude a reconocer cuáles son las causas del malestar. Entonces, primero hay que tratar lo físico y luego hay que tratar lo psicológico. Por eso es que existe el psiquiatra, como respaldo a la terapia psicológica. Pero el psiquiatra además funciona como respaldo de muchas otras cosas. O sea, los pacientes oncológicos llega un momento en el que necesitan tratamiento psiquiátrico porque el manejo de las emociones durante el proceso es difícil. ¿Mm? Las personas que están cuidando pacientes terminales o que son cuidadoras de alguien por alguna enfermedad, en algún momento necesitarán soporte psiquiátrico porque el manejo emocional también es muy difícil y el síndrome del cuidador también genera un desgaste emocional que necesita ser estabilizado y regulado, donde la única causa del malestar pues es la rutina que tienes de cuidar a la persona. Entonces, las causas del malestar no necesariamente tienen que ser un trauma muy gigante, una herida de guerra muy difícil, no. A veces es una situación muy particular del día a día. Y ese es otro problema, en sociedad nos da miedo hablar de las emociones. ¿Mm? Pues claro, es muy natural decir, ay, es que yo me inflo cuando como pepino. Pero nadie dice, no, es que a mí me altera un montón reconocer que tengo miedo a no ser suficiente. ¿Por qué? Porque eso desencadena unas conversaciones que nos generan incomodidad como sociedad. En cambio, las cosas que son como tan meramente orgánicas, pues son eso y no son nada más. ¿Mm? No se les busca una explicación más honda tampoco. Entonces, pues nada, teniendo en cuenta todo lo que sucede en el 2020 y de lo que se nos viene ahorita, pues como en la post-pandemia, pues es importante empezar a perderle el miedo, a hablar de la condición mental, a hablar de las emociones, a reconocer el malestar y a asistir a la EPS o a las entidades de salud o a recibir tratamiento psicológico. Estás en el derecho y en la capacidad de hacerlo. ¿Mm? No tengas miedo, no va a pasar nada si lo haces. Esto ya no es un secreto, ya hay un montón de entidades preocupadas por brindar este servicio y tratando, así como yo, de desestigmatizar la condición de salud mental. ¿Mm? Tú puedes ir al médico general, decirle lo que te duele, decirle lo que te causa, decirle lo que sientes, y él no te va a decir, ay, qué invento, no, te va a decir, te voy a hacer una remisión a psicología para que revisen lo que estás sintiendo. Y cuando él lo sugiera, no te sientas insultado, ni ofendido, ni... No, porque ese es el proceso natural de lo que hay que hacer cuando una persona tiene síntomas psicológicos. Porque es que ¿a dónde te van a mandar al gastroenterólogo? No, porque lo que te duele no es la panza. Lo que te duele son las emociones y el manejo que le estás dando a eso. O la dificultad que tienes para enfrentar una situación. Y está bien también. Entonces, pues nada, este era el video por hoy. Espero que les guste y si quieren saber más y estar en este proceso de crecimiento de este nuevo canal conmigo, denle like y suscríbanse. ¡Feliz día!